Hola, bienvenidos a Nuevo Tutomate. En el tutorial de hoy veremos cómo se calcula el módulo de un vector y cómo se utiliza el módulo para calcular la distancia que existe entre dos puntos. Comencemos. Se llama módulo de un vector a su longitud, a lo que mide. Se representa escribiendo el vector entre dos barras verticales. Por ejemplo, el módulo de v se leería como estáis viendo en pantalla. Ahora bien, ¿cómo se calcula? Es decir, ¿cómo se averigua cuánto mide un vector v? Pues imaginaos que el vector v tiene por coordenadas AB. Su módulo se calcula mediante la siguiente fórmula: raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Veis que lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado sus dos coordenadas, sumar los resultados y para finalizar calcular la raíz cuadrada. Veámoslo mejor en un ejemplo. Calcula el módulo del vector v menos 3, 4. Aplicando la fórmula tendremos que el módulo de v es la primera coordenada menos 3 al cuadrado más la segunda 4 al cuadrado. Hacemos los dos cuadrados, sumamos y finalmente al hacer la raíz cuadrada vemos que el módulo de ese vector es 5. Ahora bien, ¿de dónde sale esa fórmula para calcular el módulo? Pues vamos a razonarlo sobre la gráfica. Supongamos que tenemos un vector v que lo dibujamos de modo que el origen sea el origen de coordenadas, el punto 0, 0. En esta situación, si el vector tiene coordenadas AB, eso significa que el extremo, que le llamaremos P, tiene esas mismas coordenadas, AB. Y eso a su vez quiere decir que si trazamos una línea vertical desde el punto P hasta el eje de las X, esa distancia que veis ahí es A, puesto que es la primera coordenada del punto. Y esta otra es B, ya que es la segunda coordenada del punto. Veis también que al trazar esa línea de puntos se ha formado un triángulo rectángulo en el cual los catetos son A y B y la hipotenusa es lo que mide el vector v, es decir, el módulo de v. Utilizando el teorema de Pitágoras tendremos que el módulo de v al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Tenemos así el módulo al cuadrado. Para obtener la expresión del módulo solo tenemos que hacer la raíz cuadrada. Conseguimos así demostrar de dónde sale la fórmula del módulo de un vector. Una de las utilidades más importantes del módulo de un vector es el cálculo de la distancia entre dos puntos. Supongamos que tenemos dos puntos en el plano, A, que tiene coordenadas x1 y 1, y B, con coordenadas x2 y 2. Podemos considerar el vector que va de A a B, que se representa, como sabéis, AB con una flecha encima. Pues bien, estaréis de acuerdo conmigo en que la distancia entre esos dos puntos coincide con lo que mide ese vector, es decir, su módulo, el módulo del vector AB. Escribiremos distancia entre A y B es igual al módulo de AB. Ahora bien, como sabéis también, el vector AB se calcula restando las coordenadas de B menos las de A, es decir, x2 menos x1 y 2 menos y1. Calcular el módulo de ese vector será elevar al cuadrado las dos coordenadas, sumarlas y luego calcular la raíz cuadrada, obteniéndose así la siguiente fórmula, que es la fórmula de la distancia entre dos puntos. En cualquier caso, yo soy partidario de utilizar el menor número de fórmulas posibles. Así que para calcular la distancia entre dos puntos, simplemente hallaremos el vector AB y luego calcularemos su módulo. Veamos un ejemplo. Dados los puntos A, 3 menos 4 y B, menos 2, 7, calcula la distancia entre A y B. Como os acabo de decir, vamos primero a partir de los puntos A y B, obtener el vector AB. Para ello restamos las coordenadas de su extremo B menos las de su origen A. Es decir, la primera coordenada será menos 2 menos 3 y la segunda 7 menos 4, es decir, 7 más 4. En definitiva, el vector AB será el menos 5, 11. Ahora, como podéis ver aquí arriba, la distancia entre A y B será igual al módulo de ese vector, que se calcula, como también podéis ver aquí arriba, elevando al cuadrado las dos coordenadas, sumando y luego tomando la raíz cuadrada. En definitiva, tendremos
que es la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más 11 al cuadrado. Haciendo esos dos cuadrados y sumando, tendremos que la distancia entre los dos puntos es la raíz cuadrada de 146. Ejercicio 2. Dados los puntos A, 1, 3 y B, 5B, calcula B para que la distancia entre A y B sea 5. Comenzaremos calculando el vector AB. Recordad que lo que hay que hacer es restar las coordenadas de su extremo B menos las de su origen A. En este caso, el punto 5B menos el 1, 3. Tenemos que restar las primeras coordenadas entre sí y las segundas entre sí. La primera coordenada resulta 5 menos 1, 4 y la segunda B menos 3. La distancia entre A y B, que escribiremos de este modo, se calcula haciendo el módulo de ese vector, el módulo del vector AB. Os recuerdo que el módulo se calcula haciendo la raíz cuadrada de la primera coordenada del vector al cuadrado más la segunda coordenada del vector b menos 3 al cuadrado también. Vamos a hacer los cálculos dentro de la raíz cuadrada. 4 al cuadrado será igual a 16 y para hacer el segundo cuadrado tendremos que desarrollar el cuadrado de la resta. Cuadrado del primero, b al cuadrado, más cuadrado del segundo, 9, menos doble del primero por el segundo, 6b. Seguimos haciendo cuentas dentro del radical y nos quedará la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 6b y agrupamos 16 más 9, 25. Esa es la distancia entre a y b. El ejercicio nos dice que tiene que ser igual a 5. Si esa raíz cuadrada tiene que ser igual a 5, el radicando, es decir, lo que hay dentro de la raíz, tendrá que ser igual a 25. Nos queda, por lo tanto, una ecuación de segundo grado fácil de resolver. Vemos que tenemos 25 de un lado y 25 del otro, con lo cual los podemos eliminar. Nos quedará b al cuadrado menos 6b igual a 0. Se trata de una ecuación de segundo grado que no es completa. Sacamos factor común b por b menos 6 igual a 0. Si este producto es igual a 0, o bien el primer factor, que es b, es igual a 0, y conseguiríamos la primera posibilidad, o bien el segundo factor, que es b menos 6, es igual a 0, del cual obtenemos que b es igual a 6. Por lo tanto, para que la distancia entre a y b sea 5, o bien b es 0, o bien b es 6. Pues bien, nada más, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero haberos servido de ayuda y nos vemos en el siguiente.